Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, hoy, como tantas otras veces, tenemos posibilidades de analizar distintos temas, distintas circunstancias que se van dando en nuestro país, un país que necesita de acompañamientos, que necesita de tareas importantes para realizar relacionadas con los sectores productivos. Y dentro de esos sectores productivos, particularmente los acompañamientos de los sectores financieros, que sobre todo en años anteriores no han sido muy buenos para ese acompañamiento y que hoy creemos que podemos revertirlo absolutamente. Entonces nos encontramos con el Vasco Mendiguren, presidente del BICE. ¿Cómo te va, Vasco? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vos sabés de la inquietud que tenemos, tanto vos como el resto de los directores del banco, yo participo también en esa estructura, por poder acompañar a tantos que necesitan de los acompañamientos financieros, para poder salir de situaciones muy negativas que se vivieron en Argentina y que hoy en alguna medida se complicaron aún más a partir del hecho de la pandemia, que todavía no hemos podido superar, no la ha podido superar el mundo. Entonces nos gustaría que nos contaras las cosas que se están haciendo en el BICE, en el Banco de Inversión y de Comercio Exterior, con tu presidencia y nuestro acompañamiento. Bueno, vos sabés que nuestra propia designación fue una decisión política, ¿no?, del presidente de la Nación, que por la característica, caso mío, vengo de la industria. Vos toda tu vida trabajaste en todos los puestos que hizo falta para incentivar la producción en la Argentina. Miguel Peirano, si bien fue ministro de Economía, con una fuerte inclusión en todo lo que tuvo que ver, fue secretario de Industria también, y siempre cerca del sector productivo. Lo mismo, bueno, todo el gabinete, es decir, Kelly Olmos, una persona de un conocimiento extraordinario de lo que tiene que ver los instrumentos para financiar la producción, Daniel Scioli, que vos sabés que ha tenido un trabajo enorme en todo lo que tiene que ver con el leasing, y hoy preside la Cámara de Leasing. ¿Y por qué decimos esto? Porque el banco no solamente tiene que buscar, y lo estamos intentando, creo que con bastante éxito hasta ahora, llegar a la pequeña y mediana empresa, pero no solamente con financiamiento, sino con instrumentos que puedan garantizar que Argentina, después de la crisis, tenga un periodo de crecimiento muy sostenido, fuerte, y que ojalá logremos que nunca más se vuelvan a repetir los ciclos estos en la Argentina, que por falta de los dólares suficientes, por caída de la producción, entramos en esas crisis recurrentes. Entonces, primera definición política con el Banco del Poder Ejecutivo fue poner en su directorio toda gente absolutamente involucrada con la producción. Por supuesto, antes de la crisis, como bien planteaste, nuestro objetivo es transformar al BICE en un banco de desarrollo. Es increíble que un país que aspira a desarrollarse no tenga un banco de desarrollo como ya lo tuvo Argentina, y cuando vos analizás todos los proyectos industriales importantes y trascendentes en la Argentina, tuvo la intervención y la participación de lo que fue primero el Banco Industrial y después el Banco Nacional de Desarrollo. También vemos que los países desarrollados del mundo, esto no se discute ya. Brasil, hasta fíjate que lo fondean con parte de los aportes de los trabajadores. Es decir, los trabajadores son dueños del Banco de Desarrollo de Brasil. ¿Por qué? Porque se entiende que con un banco que dirija a Brasil al desarrollo, ellos garantizan sus empleos estables y calificados. País como Alemania, fíjate que si hay un país desarrollado es Alemania, destina el 14,5% de su Producto Bruto en la intervención del Banco de Desarrollo alemán. Que fíjate vos, nacieron todos en la posguerra con el Plan Marshall, que había que orientar hacia dónde
tenían que arrancar esos países después de haber sido devastados. Ahora, Bueno, Vasco, perdóname que te haga una pequeña acotación, ¿no? Qué cosa extraña la que nos pasa a nosotros los argentinos, ¿no? Porque el Banco de Desarrollo que supimos tener tuvo una situación incómoda en un momento muy particular de la Argentina. Se generaron, digamos, discusiones muy profundas relacionadas con que había habido industriales que se habían aprovechado de este banco y que en definitiva esto no había cumplido el objetivo, ¿no? Y esto, que pudo haber sido cierto, tuvo, digamos, justificación para que cada vez que en la Argentina hablamos, vos, yo y tantos otros, de un banco de desarrollo, es como que hay muchos que se hacen como cruces y dicen otra vez. ¿Por qué tenemos esa costumbre de que algo que estuvo mal tiene que repetirse? Es cuestión de hacer las cosas bien como corresponde. es así, como vos decís. Yo digo que porque los autos choquen, no vas a prohibir el tránsito, ¿no? Pero además, esa etapa es bueno que la analicemos en todo su contexto, porque así como le fue mal al Banco de Desarrollo, quebraron el Banco Intercambio Regional, la banca privada dejó un tendal, porque la situación económica fue la que llevó a la industria a no pagar esos bancos. Y además el mayor endeudamiento del Banco Nacional de Desarrollo de aquella época vino en el proceso militar, precisamente, que lo dejó altamente endeudado. Pero también, seamos francos, hay intereses muy concretos, en muchos casos de la banca privada, que prefiere que ese financiamiento a la producción darla a ellos. Entonces, ¿por qué el mundo sostiene la banca de desarrollo? Porque no es lo mismo un banco enteramente dedicado a analizar proyectos de inversión y a canalizar el ahorro a aquellos sectores que el país considera prioritario, que dejar al arbitrio de que una banca privada tenga un departamento allí adentro del banco que sea financiar inversión. ¿Qué pasó en la Argentina? Y es mucho más fácil financiar consumo que financiar inversión. Financiar consumo, vos llenás un formulario, no te tenés que poner a estudiar los proyectos. Entonces, ¿a dónde llegamos, Carlos? Llegamos que el sistema financiero argentino, el 87% de su financiamiento se lo dio al consumo y el resto a la inversión. Y cuando vos ves esa pequeñísima inversión, cuánto va a las grandes empresas y cuánto va a la pyme, es vergonzoso. No llega ni siquiera al 1,5, 2% del Producto Bruto lo que en la Argentina se destina a financiar una pyme. Lo que sucedió es que nos acostumbramos a esta anomalía y pensar un desarrollo sin financiamiento es como imaginarte un submarino sin agua. No existe la posibilidad. El primer insumo de una economía capitalista es el crédito. Entonces nosotros cortamos ahí un segundo, vamos a hacer nuestro primer bloque y seguimos este tema porque realmente es muy interesante. Adelante, señor. Vasco, vos recién decías algo que a mí me resultó muy interesante, ¿no? Por lo menos muy ilustrativo. Es como un submarino sin agua, ¿no? Efectivamente, el tema del financiamiento para la inversión, para el desarrollo productivo, para la actividad económica que implica automáticamente no solamente la generación de bienes, sino la posibilidad de empleo digno para miles de personas, es esencial. ¿Vos crees que nosotros estamos en ese camino? ¿Lo podremos lograr efectivamente? Bueno, vos sabés que tuvimos una promesa del presidente que yo espero que una vez calmado esto podamos fondearnos, podamos tener recursos precisamente para llegar al interior del país, acompañar, ser el agente financiero de todo este plan que el gobierno, estoy seguro, va a estar implementando a partir de la estabilización de las variables económicas. Vos fijate que ya
sin haber terminado de transcurrir la crisis, hoy el banco está con una línea a 7 años de plazo, con 2 años de gracia. ¿Qué señal estamos dando? Que así como el gobierno salió con el rescate más grande conocido, yo lo digo como industrial, como pyme, en nuestra historia, para no dejar caer a las pymes, también está dando una señal que las va a seguir acompañando. Entonces, ¿y por qué? Pues lo tenemos muy claro, que si se nos mueren las pymes, no hay posibilidad de recuperación. Nada se construye sobre un cementerio de empresas. Y esa es la decisión política. Fíjate que ya en este presupuesto algo nos han dado para que podamos empezar a crecer en este sentido. Y después vos sabés el enorme sacrificio que significó sacar al banco de donde estaba, que solamente analizaba grandes proyectos como los corredores viales, el PPP, que eran 5 grandes proyectos y nada más. Nosotros abrimos el banco, dejamos de ser exclusivamente un banco de primer piso y salimos con una línea de inversión. Y vos acordate, Carlos, que un call center que recibía 12 llamados por día, hubo días de 1.200 llamados. Bueno, trabajamos bien con la Sociedad de Garantía Recíproca, cual vos tenés mucha experiencia, para poder sinergizar e ir rápido a otorgar estos cupos. ¿Qué vemos para adelante? Bueno, nosotros lo hemos charlado muchas veces. El mundo nos va a dar una oportunidad, yo estoy seguro. Vos fijate que una caída terrible del PBI del mundo empieza los países más importantes a tener una recuperación. Recuperó China, Estados Unidos está creciendo casi un 30% el segundo semestre. ¿Esto qué está diciendo? Que la suba del consumo en China, bueno, nos está ayudando con una soja de $400. No son los 600 de hace 10 años, pero estamos en 400. Entonces la clave para nosotros, esa oportunidad, ¿la vamos a aprovechar? Yo creo que ahora vamos a tener... Perdóname, hablando de esa oportunidad, yo recuerdo algo que vos hiciste, acompañado por el ministro de Economía en aquel entonces, y estuviste en China como ministro de la Producción. Fuiste a ver qué era eso, y estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿vos imaginás que una zona como es el sudeste asiático, sin perjuicio de los eventuales inconvenientes de los sectores industriales locales que pudiera llegar a generar, nos puede producir, y ahí aparece por supuesto también el vice como un financista de la temática relacionada con las exportaciones, una salida con suficiente fortaleza para que nuestro país cambie? Todo depende de nosotros. China puede ser un gran ingreso al desarrollo o el portón más grande para que Argentina vuelva a la primarización de su economía. Vos bien hablaste de un viaje allá en plena crisis del 2012. ¿Por qué? Porque el presidente Dualde tenía claro que nosotros teníamos que estar en el sudeste asiático. Es por allí que viene el crecimiento del siglo XXI. Lo vimos hace 20 años. Pero ¿qué es lo que dijo el presidente? El sudeste asiático tiene toda la potencialidad. El 40% de la población del mundo está entre China e India. Ahora, también es cierto que tiene 2 debilidades estructurales que si no las resuelve, no puede tener un crecimiento sostenido y sólido. Esas 2 debilidades, Carlos, son la agroindustria y la minería. La región no tiene minerales y el 15% del territorio chino es cultivable. ¿Qué hizo el presidente en aquel momento? Habló con Cardoso, el presidente brasileño, y organizó un viaje conjunto, el único, nunca más se volvió a repetir, de Argentina y Brasil, con sus empresarios, juntos a China. ¿Por qué?
porque Argentina y Brasil juntos somos la quinta potencialidad económica del mundo, tenemos el 35% de la proteína vegetal del mundo, Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo, entre los dos tenemos el 55% de las reservas de litio del mundo, tenemos un parque automotriz de capacidad de producir 5 millones de autos, tenemos el agua. Juntos, que es lo que pensaban aquellos dos presidentes, Duhalde y Cardoso, podemos negociar de una forma equilibrada, no como está ahora, donde el 90% de lo que vos le vendés es poroto de soja y el 90% de lo que le comprás es manufactura. Entonces, por supuesto que tenemos que estar ahí, pero para mí tenemos que retomar aquella visión estratégica que, bueno, tuvo también Alfonsín y Cerney, pero Duhalde y Cardoso, de que a China hay que ir juntos. Y Vasco, en eso, vamos a hacer el último corte y vamos a nuestro último bloque y allí vamos a profundizar el otro tema que creo que es muy importante, nuestro socio Brasil. Adelante. Vasco, vos recién hacías una mención importantísima que se vinculaba con una visita en un momento de crisis tremenda que tenía Argentina, de dos países en conjunto, Brasil y Argentina, hacia otro país de altísima significación como es China. Y a su vez esto tenía una clara implicancia en todo el resto del sudeste asiático, ¿no? Nuestra relación actual con Brasil, que yo sé que la estás trabajando, y la estás trabajando intensamente con nuestro embajador, con Daniel Scioli. Nosotros tenemos en nuestro directorio a uno de sus hermanos que ha cumplido siempre una tarea muy concreta en temas vinculados con los sectores productivos. ¿Cómo lo visualizás? ¿Cómo ves que nosotros podemos darle mucho énfasis a esos temas? Bueno, vos fíjate que nuestra relación pasó de tener un intercambio de 7.000 millones histórico a 40.000 millones, cuando pudimos empezar a integrarnos. Y nosotros con Duhalde inauguramos la integración productiva con Brasil. ¿Por qué, Carlos? Hasta ahora era una integración más política, pero como los dos modelos económicos, la convertibilidad y Brasil, eran divergentes totalmente, vos no podías integrarte productivamente. Lo primero que se hizo en aquella reunión, por instrucción de Cardoso y Duhalde, fue lo que hicimos, la integración productiva. Muy bien. ¿Qué hizo después? Lo abandonamos. Hoy estamos con dificultades políticas con Brasil, pero que son transitorios, porque las personas son transitorias. Lo que es permanente es nuestra relación. Siempre vamos a estar indefectiblemente unidos por la frontera y por la complementariedad de nuestras economías. Por eso, que como ahora tenemos una salida exportadora, al país la necesita, con el vice le dimos prioridad a llevar nuestras pymes especialmente a Brasil. La tenemos a un tiro de camión, no tenemos aranceles y casi todas nuestras exportaciones manufactureras van a Brasil. Por eso el lunes, vos sabés que estuvimos con Daniel Scioli en conferencia, vos participaste, con todos los cónsules de Argentina en todo el territorio brasileño. Ya empezamos contactos muy concretos. El lunes el embajador Scioli viene, va a estar en el banco con nosotros, con directores, para repasar los temas puntuales que dejamos en aquella reunión y cómo están avanzando. Insisto, estamos con algunos problemas coyunturales de la política. Bueno, pero esas son cosas que hay que aceptar como absolutamente lógicas y razonables, porque cada país tiene sus definiciones políticas, pero lo que nosotros tenemos que tener son definiciones de actividad económica, y como vos decías, la complementariedad entre Brasil y la Argentina es realmente fantástica. Juntos somos la quinta potencia del mundo y los valores que vos has señalado son realmente
muy importante para colocarnos en el mundo y salir a exportar nuestros productos. Fíjate, Carlos, que solamente entre los dos tenemos un mercado de 250 millones de personas. Además, fíjate que la región, porque no solamente hay que terminar con Brasil, la región exporta de extra zona, fuera del UNASUR, digamos, productos que se producen internamente por 150.000 millones de dólares por año. ¿Qué significaría? Que si intensificaríamos el intercambio regional, ya tenés 150.000 millones de dólares que quedarían dentro de la región. Además, como nosotros, que es nuestro plan, que tanto lo discutimos en el banco, lo que creemos que tenemos que salir de ese modelo primarizado, salir de exportar el 85% del trigo que producimos a granel, por un ejemplo, ¿no? Y exportarlo en fideos o galletitas. Bueno, para eso, la región es clave, porque si uno quiere integrarse al mundo vendiendo materia prima, bueno, muchos te quieren porque no las tienen. Es decir, más que venderles, te compran. El problema es cuando vos querés vender valor agregado y en vez de poroto de soja querés vender proteína, y en vez de poroto de soja querés vender biocombustible, o en vez de trigo querés vender fideos. Ahí la estrategia de inserción cambia. Entonces es con China negociando mejor. Nos va a ayudar mucho mejorar la relación con Brasil. Y con la región, una agresividad importante en el intercambio. Y sí, son países que tienen procesos industriales muy importantes y consecuentemente ellos quieren recibir, digamos, la producción primaria y producir y hacer ellos la industrialización de ese producto. Las diferencias son realmente ostensibles, ¿no? Nosotros, si en cambio de dejar que ellos lo hagan, lo haríamos nosotros, o en cambio de dejar que ellos alimenten a sus animales, nosotros los producimos y los exportamos, la diferencia sería realmente ostensible. Veo que el punto con relación a la estructura del banco es muy interesante y yo creo que la relación con Brasil va a ser a través del vice, va a ser muy interesante. Yo lo he observado y ya hemos tenido algunos ejemplos muy importantes. Yo particularmente en la relación en el banco con algunos cónsules que ya están trabajando concretamente en temas que nosotros le hemos pasado, ¿no? Y han solucionado problemas también muy importantes que nosotros le hemos pasado. Bueno, el lunes vas a, imagino, poner estas cosas porque vamos a hacer, pero además te digo una cosa, Carlos, por eso mi optimismo partiendo de la realidad, ¿no? Vos sabés que nosotros, bueno, en el banco estamos queriendo colaborar como la pata financiera de todo este proyecto agroindustrial, que espero avance rápido, que toda la cadena agroalimentaria, que por primera vez se está poniendo de acuerdo y ha hablado con el oficialismo, con el la oposición. El Consejo Agroindustrial Argentino, estás hablando específicamente. Exactamente. Que el objetivo concreto es llegar a 100.000 millones de dólares de exportaciones. Este es el debate que hoy tendría que para nosotros. Hablan también de 700.000 puestos nuevos de trabajo, muy importante. Esta es la gran solución. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Y estamos actuando, vos sabés, como pata financiera. Es decir, hay muchos sectores que el intercambio, buscaremos si el financiamiento para el equipamiento se pondrá una moneda de pago que es el trigo. Es decir, estamos poniendo arriba de la mesa todos los instrumentos que vos conocés, como un fideicomiso, como el leasing, como el factoring, al servicio de este proyecto, que implica avanzar en la cadena, es decir, exportar fideos y no trigo, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Esto es lo que a mí me apasiona, por eso en el banco que estamos, y es el aporte que nosotros le podemos hacer a la Argentina en un momento difícil, difícil. Vos sabés tanto más que yo cómo le están pasando las pequeñas y medianas. Entonces, cuando yo escucho todo el día, con respeto lo digo, ¿no? A una oposición, que en vez de traer alternativas, porque no solamente la nuestra puede ser la verdad, pero todo el día es decir que no, la fracaso. También lo vimos en el 2012, que el dólar se iba a ir a 10 o a 50.
Lo que hay que hacer es concentrarse, como estamos haciendo, y todos los días pensar cómo vamos a pasar esta pandemia y cómo nos tiene que recibir. Nos tiene que recibir con un claro proyecto de no volver para atrás, de repensar la Argentina, que es todo esto que estamos hablando. Vasco, se nos acabó el programa, pero realmente muy interesante. Vos sabés que a eso que vos decías, agregarle simplemente esto, trabajo. Eso es trabajo, es pequeñas y medianas empresas y trabajo para los argentinos, que es el gran drama que tenemos y por eso hay que andar haciendo tanta asistencia, que no es lo mejor. Lo mejor es darle trabajo digno a la gente, ¿no? Bueno, pero vos sabés, Carlos, que ya tomamos 11.000 empresas que exportaban pymes, cayeron a 7.000. La estamos yendo a buscar. Cuando una pyme exporta, fíjate, que exporta un promedio de 4-1 los precios, a cuando exporta una empresa tradicional de exportación con cereal. Importa tecnología, mano de obra. Bueno, tenemos que reconstruir, eso vos lo sabés hacer muy bien, todo el entramado pyme de la Argentina. Vasco Mendiguren, muchísimas gracias, muy amable, y vamos a seguir trabajando con toda la fuerza y con toda la voluntad. Y bueno, y a nuestros televidentes les decimos que nos veremos el próximo viernes. Muchísimas gracias.